¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos. Porque miren, ya toca lo que es el análisis del próximo nuevo mutante mensual, chicos, llamado el fosforescente. Ya saben que desde la semana pasada ya se confirmó la salida de un nuevo mutante mensual, un mutante legendario doble necro, que bueno, analizaremos el día de hoy porque pues ya lleva ratito incorporado en el videojuego y ese tipo de cositas. Simplemente toca esperar que llegue a la tienda y por eso aquí mismo tendrán el análisis, comparación y directamente pues la recomendación de orbe, chicos. Así que les recuerdo, el fosforescente estará disponible el día lunes 18 de septiembre, o sea, todavía la semana arriba es cuando tendremos disponible este nuevo mutante mensual, que ojito, ya teníamos como 2 meses sin mutante mensual, ¿no? No tuvimos mutante mensual tanto de julio como de agosto. Así que pues ya estamos con el de septiembre directamente. Así que ok, chicos, iniciemos con el análisis de este mutante, el fosforescente. Pueden entrar directamente ustedes mismos a la mutopedia del videojuego y ahí verán el doble necro, el fosforescente. Les recuerdo que obviamente la versión básica llegará por $10 y la versión de oro, como siempre, como todos los mutantes mensuales, 3000 de oro. Así que lo pasamos directamente a platino. Ahí les estaré mostrando lo que es la skin en platino, o bueno, directamente una imagen aquí mismo donde podemos ver todas las versiones del mutante: básico, bronce, plata, oro y platino. No muy detallados, pero ahí se puede presenciar que bueno, no hay tanto cambio en realidad ahora que lo veo, pero está ahí presente, está ahí presente. Así que chicos, iniciamos con el análisis. El fosforescente, como he dicho, mutante legendario doble necro que tiene la habilidad de respuesta. El resto de estadísticas, ok. 4 puntos de velocidad, una vida total de 4426 puntos, una vida algo baja. Ojito, daño individual de 2022 puntos, bastante altito. El daño múltiple pues de 1172 puntos. Uf, nada mal el múltiple, nada mal. Y ok, la habilidad de respuesta ya ahorita iremos porque ok, preguntarán, Manu, este mutante tiene daño oculto, un daño real mucho más fuerte. Pues en realidad, chicos, no, el mutante no tiene daño extra, para decir no, tiene más de esos 2022 puntos. Más bien tiene una pequeña reducción, pero es muy pequeña. Ok, he dicho que tiene un daño de 2022 puntos y en realidad tiene un plus negativo de 12 puntos. O sea, en realidad, el daño real del mutante es de 2010 puntos. O sea, no es mucha diferencia, pero es un datito que tienen que saber. Porque bueno, para eso estamos. Ok, chicos, habilidad de respuesta. Desde un inicio ahí como ven representa una respuesta del 10%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta llega a un 20%. No es un porcentaje muy alto que digamos, pero es el porcentaje más común entre los mutantes de respuesta. Así que chicos, opinión general del fosforescente, un mutante que ya ahorita lo compararemos, pero ok, problemitas. Es un mutante lento en un meta de veloces. Segundo, tiene una vida aceptable, pero no una buena vida, así que eso es un problema, un mutante necro, que los necros ya saben que el meta siempre ha sido un problema para ellos desde hace años, y que sea lento y no tenga tanta vida, pues ya es un punto negativo. Puntos fuertes, tiene pero que muy buen daño. No he calculado en qué quedaría el de top de daño individual, pero creo que 100% entra en el top 15. Sin lugar a dudas, top 10 tendría que revisarlo, pero en el daño múltiple pues sí entra en el top 10, ya que tiene el mismo daño múltiple de un Urgan. Bueno, tendría un poquito menos en realidad por el plus que les dije negativo que tiene, pero estaría a la par del Urgan, a la par de la Brittany, casi. Así que
pues ni tan mal el daño múltiple. Y la habilidad de respuesta 20% sí lo frena un poco. Así que chicos, un mutante que sí desde mi perspectiva puedes llegar a ser bueno. Tal vez. El problema es el poco porcentaje de respuesta, que no es tanto, pero ok. Pero la vida es el principal problema con su velocidad. Muchos lo comparan con el Urgan porque en realidad no está tan lejos de ser como el Urgan. Porque ok, Urgan es 4 puntos de velocidad, o sea, tiene la misma velocidad. Obviamente está la versión de vida. ¿Qué pasa? Que el Urgan tiene 300 puntos más de vida y el Urgan súper importante, pero que súper importante, tiene 300 puntos más de daño. Eso es mucha, pero que mucha diferencia. O sea, literal se podría decir que el Urgan tiene un 15% más de daño individual. Que eso a la vez, ok, solamente el individual, no, porque eso también afecta a la habilidad de respuesta. Porque Urgan también tiene 5% más de respuesta, o sea, tiene un 25%, así que diferencia que va a ser lo mismo que un Urgan en cuanto a la respuesta y el daño, no. Hay bastante diferencia, pero sí es el mismo múltiple, que es lo que podríamos decir. Pero, como lo he dicho, muchos lo comparan con el Urgan, pero en realidad la verdadera comparación del fosforescente es nada más y nada menos que Leviatán. Así es chicos, si queremos buscar una verdadera comparación, Leviatán es el mejor ejemplo para ello. Leviatán, lo que pasa es que Leviatán es más rápido, Leviatán es 4.17, pero tiene casi la misma vida, tiene unos 100 y pico, casi 200 puntos menos de vida que el fosforescente, pero tienen casi el mismo daño. Leviatán tiene 1950 de daño, el fosforescente 2010, el mismo múltiple casi, Leviatán tiene un poquito menos, pero Leviatán me refiero porque están idénticos, porque son bastante similares y Leviatán también tiene apenas 20% de respuesta. Así que si quieren ver una función algo similar al fosforescente, sería como ver un Leviatán en el meta actual, solamente que más lento, un poquito más de vida, un pelito más de daño y en cuanto a ambos, pero mismo porcentaje de respuesta. Así que bueno chicos, preguntarán, Manu, ¿pero será meta el fosforescente? Ok, lo veo muy pero que muy difícil que sea meta. Ya puede haber mutantes que lo reemplacen más o menos sin problemas. Solamente que si buscas un usuario de respuesta necro, ok, puede cambiar en ese punto. Pero puede haber mutantes que lo reemplacen sin problemas con esa combinación de respuesta. Que si el enterrador, que si... Ay, ya olvidé otro mutante, pero el enterrador puede ser un muy buen ejemplo. Pero si buscas un usuario específico de respuesta, pues este lo sería. Por ejemplo, para combatir Zeus, los veloces como el Spin Fury, un antiveloces y un antigaláctico, pues sin problema que no lo ataquen tanto. Así que pues no está mal en ese punto, porque claro, no vemos un mutante de respuesta necro desde el 2016. O sea, creo que el último personaje de respuesta que salió en el videojuego que sea necro, creo que fue el Turbacieno. Y eso fue hace bastante tiempo. Bastante. Claro, en realidad hablando de legendarios, porque la Amalga Almas fue el último personaje de respuesta que fue de Halloween del año pasado. Pero así legendario, que digamos que fuera decente, fue el Turbacieno. Y ahora pues tendremos al fosforescente. Así que ok, vamos a una rápida recomendación de oro para aquellos que lo van a comprar. Cualquier cosa chicos, les recuerdo, suscritos al canal, activen la campanita porque tendrán video platinando al fosforescente y tendrán video jugando con él en el PvP a ver qué tal se establece en el meta. Así que recomendación de oro chicos, obviamente con sus características chicos, la mejor combinación posiblemente o una de las primeras ideales, sería la de Forta Vida, la famosa Fortitanque. ¿Por qué? Porque le viene bien. Mientras más daño, pues ok, el mutante puede intentar one-shotear los máximos galácticos posibles porque tiene un buen daño y más el fortalecimiento, pues los asteroides los debe de borrar del mapa. El orbe de vida es súper obligatorio, o sea, si ya en un Urgan es obligatorio un orbe de vida o en un Leviatán, pues imagínate en el fosforescente que tiene un poquito menos de vida que el Urgan. Así que un orbe de vida sí tiene que ir sí o sí. Y el otro orbe de fortalecimiento básico porque, como he dicho, tratar de one-shotear lo máximo posible. Porque, ojito, tiene daño múltiple potente como de un Urgan. Y el daño individual no está nada mal. O sea, los daños no están mal. El problema es su lentitud con su vida. La segunda combinación, ya si quieres, pues obviamente combatir esos veloces
molestos, pues sería la de Forta, Vida y Respuesta. La famosa combinación del Urgan para combatir cualquier tipo de veloces, cualquier tipo de mutantes en realidad. Pues la de Forta, Vida y Respuesta es increíble porque vida hay que aumentar y la respuesta estaría bien. Pero claro, esta no sería tan efectiva como la de un Urgan porque, ok, el Urgan les recuerdo que tiene 300 puntos más de daño y 5% más de respuesta. Que eso es bastante diferencia, así que a lo mejor pues se tendría que equipar con esa, pero perfecto. Y ya otra combinación, pues que puede ser una opción ahí de tercerito, pues sería la de velocidad, ataque y vida. Aunque no creo que funcione en el meta actual, pero ojito, puede haber mutantes veloces como un Zeus, ok, que te ignoren pues obviamente por la respuesta. Aunque eso depende porque el Zeus perfectamente te puede atacar 2 veces y esos 2 turnos con tu poca vida puede hacerte bastante daño, pero ok, perfecto, te lo puedes bajar sin problemas. Sería esa, más que todo para que el mismo Zeus no te triplique, sino que solamente te duplique y no te triplique. Sería llevar el orbe de velocidad, pues para eso, y el orbe de ataque pues para aumentar ambas cositas y el orbe de vida porque es obligatorio. Así que chicos, opinión final del fosforescente, ok, entre los necros ya con esa estadística se posicionaría entre los 10 mejores sin lugar a dudas. Me encantaría probarlo porque siempre un usuario de respuesta pues puede cambiar las cositas para el tema de los veloces, así que 100% me gustaría probarlo y ver qué tal. O si definitivamente te sale mejor llevar al mismísimo Urgan. Puede que sí, puede que no, ya eso lo probaremos. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like porque apenas salga el no mutante vamos a comprarlo, vamos a platinarlo y lo más rápido posible vamos a jugar con él en el PvP. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, no olviden dejarme en los comentarios qué opinan del mutante o qué le mejorarían. Aquí es donde me despido. Bye bye. You and me, and do your job. Bird is the name, the bullet did the chain. Torn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get